Sí tenemos que tener medidas de seguridad, desde luego, a la hora de cubrir las elecciones. Tenemos que saber si salir a votar es viable como ciudadanos, si realmente tienes un candidato por el cual votar, si tienes que salir a votar porque si no te queman la casa o matan a tus parientes. O sea, ¿cómo le vas a hacer para votar? ¿Y por quién vas a votar? ¿No? Pero la seguridad es esencial hoy en día en nuestro país. El segundo punto sería, identifica a tu candidato. ¿Qué implica esto? Bueno, más allá del nombre y los prejuicios que podamos tener, porque nuestro corazoncito late de cierto color, tenemos que saber exactamente, conocer a quién está delante de nosotros, cuál es su historia reciente, de dónde viene, cuántos escándalos ha vivido, si fueron ciertos, si tiene antecedentes penales, ¿no? Porque luego nos los encontramos haciendo campaña y resulta que el cuate era buscado y estaba entre los más buscados de la lista de la DEA y de las policías internacionales. ¿Quiénes son estos candidatos que hoy se nos presentan? ¿Cuál es su historia? ¿Quién los apadrinó? ¿Qué corriente política abanderan? ¿Quiénes son estos personajes? Porque si tenemos prejuicios, pues vamos a guiarnos por nuestros prejuicios. Como reporteros de veras, tenemos que brindarle datos a las personas que están delante de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que brindar información, más allá de lo que está declarando, que eso es algo que hoy abunda en nuestro medio, la declaracionitis, más allá de lo que está declarando y del pleito que se trae con fulano, sultano, perengano. ¿De dónde viene este candidato? Si además este candidato es para un municipio, si está para un estado, si cuántas veces ha jugado, ¿no? Cuánta lana le ha metido, bueno, este tipo de detalles. A veces nos preguntamos por qué la gente votó por fulano o por perengano. Bueno, pues porque a lo mejor no hicimos bien nuestro trabajo y no brindamos los datos adecuados, pero también hay una responsabilidad ciudadana que hemos olvidado muchos ciudadanos y es el informarnos. Y tratar de vencer además hoy como periodistas, ustedes como reporteros seguramente lo van a vivir el día de mañana, la censura de los convenios de publicidad, porque es cierto, los medios de comunicación tienen intereses, se les paga por la publicidad, se les paga por cubrir campañas y nada más obvio que finalmente los infomerciales que estamos viendo a cada rato en la televisión, de los cuales el IFE así como que la Virgen le hablaba y no entendió ni qué pasaba. Y los demás vimos muy claramente cómo se violaba la ley que supuestamente se hizo, la ley del IFE, para que esto no ocurriera. Bueno, los periodistas hoy también nos enfrentamos a esto, también es un reto para todos aquellos que quieran ejercer la carrera de periodismo. Y para los ciudadanos también es un reto entre leer entre líneas lo que está pasando en los medios de comunicación y cuáles son los convenios de publicidad. O sea, si a ti te están presentando que acaban de inaugurar un megapuente y que además la fábrica que vino de Bulgaria a hacer zapatos es magnífica porque entonces ha brindado la oportunidad a los mexicanos de tener un trabajo de maquila, pues a ver, o sea, ¿y a mí qué? ¿Por qué me están presentando esta información? ¿Qué tan maravillosa es? Además de que, bueno, brinde algunos empleos, eso nadie le quita. Pero ¿por qué me lo están presentando en un noticiero que es el principal, el que todo mundo ve por las noches o por las mañanas o al mediodía? ¿Por qué me lo están presentando? Ahí también tenemos que fijarnos. Ahora, el tercer punto es el discurso y su confrontación con los hechos. Sí hay que ver que el discurso corresponda con la vida personal de los candidatos. Por favor, la congruencia es una mercancía muy escasa y muy cara en estos días en nuestro país. Y no solamente entre los candidatos, habemos de decir que el pecado lo llevamos muchos, pero sí, efectivamente, corresponde su vida personal de funcionario o su vida personal con lo que está proponiendo. Es congruente. Si yo aquí les digo, por ejemplo, que hay un candidato que presume de que las mujeres lo adoran y le gritan te quiero en mi cama y lo abrazan y lo besan y tiene un copete divino y bueno, el cutis es maravilloso, pero resulta que es el candidato que en su administración más mujeres han muerto que en Ciudad Juárez. O sea, él diría, sí quiero a las mujeres, pero en la tumba. O sea, mujeres, por favor, ¿por quién están votando? ¿Ustedes van a votar por un hombre que ha permitido que maten a cuantas mujeres y que además sea impune este crimen? Piénsenlo. Ese sería uno, por ejemplo, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son? Cuarto punto, voy más rápido. ¿Cuáles son los bienes de los candidatos? Tenemos que tener muy claro que tienen que presentar su declaración patrimonial, digan mentiras o no. Y tenemos que empezar a indagar de ahí quiénes están cerca, cuáles son sus prestanombres, porque tienen prestanombres, si no no los van a agarrar ustedes por tontos, ¿no? Entonces hay que ver exactamente quiénes están alrededor, hay que buscar con los instrumentos que tenemos, sí existen, hay que interesarse por hacerlo. Ahora, quinto, ¿quiénes integran su equipo de trabajo? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿A qué mafia pertenecen? ¿Qué corriente política? ¿Qué han hecho antes? También, ¿cuáles son sus bienes? ¿Y cuál es la política que pregonan? ¿Cómo se financian? Es el punto sexto. Porque podremos saber qué tanto miente, qué tan transparente es y quién está detrás de él, porque lo que le paguen al candidato lo pagará él de vuelta con favores el día de mañana, y eso es una ley. Hay un contubernio con la iniciativa privada, desde luego. Hay que saber quién le prestó el helicóptero para ir a dónde, a quién pertenece. Si pertenece a algún grupo privado, ¿quién está detrás de ese grupo privado? ¿Y quién financia ese grupo privado? ¿De dónde sacó esa lana el grupo privado que hoy tiene jaulas con tigres, aves raras en sus ¿cómo se llama? En sus jardines? O sea, no podemos cerrar los ojos ante lo que hoy está ocurriendo. Y sí hay un contubernio de los políticos con los medios de comunicación y con algunos periodistas. Eso también lo tenemos que decir. Nadie es repelente o digamos, nadie está blindado de alguna manera ante estas cuestiones del poder. Hay que analizar la publicidad, porque una cosa es el discurso y otra la publicidad. ¿Qué le está ofreciendo a la gente? ¿Qué sí es viable? Porque como candidatos te ofrecen las perlas de la Virgen. Por ejemplo, el eslogan de los presidentes de la República generalmente es su debacle. Hoy tenemos a alguien que dijo: voy a ser el presidente del empleo, y está siendo el presidente del desempleo, y me refiero directamente a Felipe Calderón. 8. ¿Quiénes son los árbitros electorales? Antes no teníamos que pensar en esto. Cuando Goldenberg fue el primero del IFE, nosotros estábamos orgullosos y decíamos como mexicanos: por fin tenemos un árbitro ciudadano. Hoy eso es una farsa. El IFE está politizado, el IFE es de los partidos, tiene sus cuotas, y tenemos que ver dónde está su lana, qué están haciendo, de qué partido político los apoyó para llegar, cuál fue el acuerdo con la otra fuerza política, pero sobre todo cómo se llevan con los políticos y el candidato que finalmente va a ser el candidato presidencial de cada partido político. Entonces también, y el punto 9, claro que hay que echarle un vistazo a la propuesta de gobierno, porque la propuesta de gobierno que trae cada candidato tenemos de veras que ver si es viable, si no son mentiras. Tenemos que volver, si se va a construir, cómo lo va a hacer, porque todos podemos ser teóricos políticos y todos podemos saber qué se necesita en un lugar para salir adelante. ¿Cómo lo vas a hacer? Si un candidato no te dice el cómo va a construir la carretera, cómo va a hacer los hospitales, cómo es que va a implementar una ley, porque no está dentro de sus facultades, sino que va a tener que negociar finalmente con su Cámara de Diputados, pues entonces no sabe qué va a hacer, y son puras promesas que ni va a cumplir. Aguas. Sí hay que echarle un vistazo y tiene que decir cómo, ¿no? Ahora, ese es el punto 9. Me parece que también tenemos que fijarnos hacia adentro de nosotros. Ese es el punto 10. Finalmente, a la hora de votar, yo mejoré, mi familia mejoró, mi estado mejoró, mi colonia mejoró. Si ya voté, mi voto mejoró a mi país, ¿lo hizo realmente? ¿O yo voté en un sentido que hoy me arrepiento? Si voy a votar la primera vez, ¿por qué voy a votar por esa persona? ¿Va a beneficiarme? Porque hoy enfrentamos un desempleo y un hartazgo brutal, porque los reporteros hoy, los periodistas hoy enfrentamos un país que se está deshaciendo, se nos está deshaciendo a todos, se nos deshace la cara de vergüenza a la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que vamos a enfrentar los reporteros hoy que vamos a salir. Hay lugares en el país donde no se va a poder reportear. No nos hagamos, ahí no entra nadie. Ahí es comandado por otras cosas. Esa es la realidad. Entonces, exactamente, nosotros que vamos a ir a votar, ese es el último punto. Tú vas a ir a votar, volteate a ver, tienes candidato, ¿por qué vas a votar por él? ¿Te vas a ir por lo que dice la gente? ¿Te vas a ir con su publicidad? ¿Ya leíste su plataforma de gobierno? O sea, realmente, ¿por quién vas a votar? Y si ya votaste, ¿eso mejoró tu
vida y la de tu país. Piénsalo, son como 10 puntos nada más. Gracias.